Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el programa Entrevistas de Cabildeo Digital. Tomamos contacto con Trinidad en el Beni, porque allí está la expresidenta Yanine Áñez. Qué gusto de recibirla en el programa. Presidenta, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Amalia. Para mí es el gusto porque yo sí la veo todos los días, la sigo permanentemente. Bueno, hablemos de cosas lindas, que usted ya está, me imagino, con un calor terrible en Trinidad, como siempre. Y bueno, arranquemos. Se vinieron estos 53 días de bloqueos en el país y yo pensé en usted. Eh, Supongo que usted recordó los días bravos que le tocó desde la presidencia. ¿Le pareció la política del presidente Rodrigo Paz de aguantar pacientemente hasta que el movimiento, la sonada se dividiese y al final de cuentas levantara las manos? Usted optó por otra vía, sacar a la policía por delante, y eso tuvo sus consecuencias. ¿Cómo evalúa eso? Amalia, los contextos políticos han sido diferentes. Yo llegué a la presidencia en una situación de muchísima violencia cuando el conflicto ya estaba. En mi gestión no se esperó de que la crisis avance, de sostener la crisis, porque era demasiado reactivo. Estábamos al borde de una guerra civil. Entonces yo creo de que en ese momento había que actuar, no había que pensar mucho. Y eso fue lo que decidimos en su momento y evidentemente ha tenido sus consecuencias, como usted dice. Pero 53 días de paro no ha sido una victoria para nadie. Ha sido una pérdida muy grande para todo el país. En realidad, los productores, los transportistas, las familias que se esfuerzan cada día para llevar el sustento a su casa ya estaban desesperados. Y yo pienso de que fue algo positivo que no se llegue a la violencia por parte del gobierno para evitar pérdidas humanas, para evitar un conflicto de confrontación como el que se estaba buscando. Sin embargo, Amalia, también hay que ver la otra parte. ¿Qué podemos decir que debido a la inacción también hubieron pérdidas humanas? La gente que no pudo llegar a un hospital, la gente que perdió la vida porque no tuvo acceso a un hospital para la asistencia médica. Entonces, las familias también buscan cómo puedan resarcir esa situación porque perdieron a sus familiares. Ni le digo de la pérdida económica, tantas empresas chicas, emprendimientos que han tenido que cerrar porque la inacción también fue dolorosa. Sin embargo, Definitivamente. Y el dolor de los choferes y el dolor de tanta gente, ¿no? Eso fue durísimo. realmente era desesperante, Amalia, desesperante, porque Adelante. también ha tenido las consecuencias del otro lado que no podemos reducirlas porque han sido demasiado grandes también. Pero es evidente que Evo Morales y los que estaban a la cabeza de esta asonada, digo asonada, no sé si usted coincide en que era o no una asonada golpista, estaban esperando los muertos, ¿no? Estaban esperando con desespero, una espera con desespero para tener bandera política y poder arremeter. ¿Por qué perdieron? ¿Por qué ese intento de cambio de gobierno no se dio? ¿Cómo evalúa usted eso? Yo creo de que aquí tiene un gran mérito la ciudad de La Paz, que llevó adelante este conflicto, supo soportar esta situación con muchísima paciencia, perdiendo todos, lo reitero, porque en esta situación perdió Bolivia,
perdió económicamente, se perdieron vidas humanas, pero es que a los que defendemos la democracia nos parecía una locura tremendamente irracional pretender la renuncia de un presidente democráticamente electo a los 8 meses de haber asumido el gobierno. Eso es totalmente irracional, Amalia. Los bolivianos una situación así no la podemos permitir. El gobierno recibió una herencia con una crisis política, institucional, social, económica, y no podemos esperar que eso cambie de la noche a la mañana. Es decir, que Evo Morales y toda la gente que no cree en la democracia, que no se resiste a dejar el poder, andaba buscando la forma como conflictuar al país. Pero por el otro lado también pienso que el gobierno no tendría que esperar que la crisis escale a tal grado como para darle oxígeno a que Evo Morales se adueñe del bloqueo y se comience a manifestar y también a incentivar a la gente que ahora es reducida, pero que todavía lo sigue y que son violentos y que buscan solamente la confrontación, puedan tener oportunidad de desgastar de esta manera al gobierno. No se salieron con la suya, pero tampoco podemos decir que el gobierno ganó, porque la pérdida fue demasiado dura, demasiado grande y también hubieron pérdidas de vidas humanas. Presidenta, ¿cree usted que Evo Morales es el principal enemigo de la democracia en el país? ¿O quién es el principal enemigo de la democracia? Evo Morales, como todo el socialismo del siglo XXI, desprecian la democracia. Solamente la utilizan para llegar al poder y después la destruyen por completo. Lo hemos vivido en nuestro país. Ellos destruyeron la institucionalidad democrática, no había independencia de poderes, todo se centraba en el poder ejecutivo, ellos mandaban en el tribunal electoral, en el poder legislativo, ni se diga en el poder judicial. Entonces, no podemos decir de que él sea una persona que respeta la democracia. No podemos pensar que a estas alturas, donde vemos un Evo Morales desesperado por nuevamente retomar al poder, podemos pensar de que él tenga que respetar a un gobierno democráticamente electo. El hombre es tremendamente irracional y ahora está enfermo porque no sabe cómo recuperar el poder. Él todavía tiene un porcentaje de gente que lo sigue que evidentemente está totalmente disminuido, pero esos pocos que todavía lo siguen como lo siguen con mucho fanatismo son extremadamente violentos. Y eso es lo que no tiene que perder de vista el gobierno desde mi punto de vista, porque ellos están en la obligación de garantizar el proceso democrático y de garantizar que ellos tienen que gobernar los 5 años porque así el pueblo de Bolivia los ha elegido para que gobiernen 5 años, no para que intenten tumbarlo después de 8 meses de gestión y que ha sido una gestión tremendamente complicada porque no heredaron nada fácil, Amalia. Entonces yo creo de que nosotros, los que creemos en la democracia, los que defendemos la democracia, no podemos permitir que eso suceda. No podemos permitir darle un espacio a Evo Morales y su gente para que puedan intentar nuevamente desestabilizarnos y, como decimos, tumbar al gobierno que ahora está haciendo uso del poder. Como todos sabemos, una parte de la administración pública sigue en manos de quienes fueron los cuadros del MAS. ¿Le parece esto lógico? Me parece tremendamente cuestionable, Amalia. Ese es uno de los desaciertos y que yo en cada entrevista que tengo lo menciono porque
podemos pensar que después de que en 2 meses, 3 meses, por lo menos los cuadros que están en la primera línea ya sean cambiados, pero a los 8 meses es algo de que todos los bolivianos nos estamos preguntando. Además que los reciclan, además que los transfieren. Si los sacan de un ministerio, los están poniendo en otro. Ni se diga en el espacio internacional, no se ha movido un solo cónsul, un solo embajador, todos los funcionarios de las embajadas y de los consulados ahora que yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes países y la comunidad boliviana tan linda que se porta conmigo, se enteran de que yo estoy por allá, me visitan, estamos con ellos y las quejas son las mismas. Nadie entiende el por qué no se cambia a esa gente que es dañina, Amalia, lo digo por experiencia propia. Y yo he querido en mis entrevistas hacer llegar un mensaje al presidente de que esa gente lo único que hace desde adentro es boicotear la gestión. Pero fíjese ustedes que más fácil para mí fue entrevistarme o ver al Papa que llegar al presidente Paz. Por eso es que lo hago a través de mis entrevistas, porque lo hago de buena fe. Hay algo de que no se entiende, no tiene explicación alguna de que por qué conservan a la gente del movimiento al socialismo, no solamente en un solo ministerio, en todos los ministerios. Y si sacan a las cabezas, cuando acordamos están trabajando en otros ministerios, pero obviamente esa es una respuesta que la tienen que dar ellos, porque uno lo que hace es preguntarse qué es lo que está pasando dentro. ¿Usted ha pensado el por qué? ¿Es una política? ¿Es simplemente falta de tiempo, falta de gente? ¿O es una política de, no sé, de reconciliación por esa vía? Nosotros pensaríamos de que puede ser falta de tiempo si estuviéramos a 2 meses del cambio de gobierno, pero a 8 meses vamos a cumplir 9 meses y que todo siga absolutamente igual no tiene una explicación lógica. Por eso reitero de que esa respuesta la tendrían que dar ellos. En algún momento escuché al canciller que decía que habían pocos recursos para indemnizar o para cambiar a toda la diplomacia del país en el resto del mundo, pero a los embajadores, a los cónsules, no se los indemniza. Entonces, no es por recursos económicos. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Y yo no creo que el presidente desconozca esta temática, porque por lo que yo puedo ver en las noticias, esa crítica se la hace la mayoría de los bolivianos porque ya creo de que está de buen tamaño. Y yo por experiencia propia, Amalia, la gente que sigue dentro de cada ministerio en este gobierno es para boicotear la gestión del presidente. No lo hacen con buena fe, no lo hacen para ayudar al presidente, pero pareciera de que él no lo entiende así o no lo escucha o no sabría yo qué decirle. En todo caso, él tendría que responder a esa interrogante que nos hacemos todos. Y la factura ya le llegó porque esta política de no cambio de ejecutivos del MAS le ha costado al país carísimo en yacimientos, a raíz de la gasolina contaminada o basura o como se la llame. Yacimientos seguía en manos del MAS y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en yacimientos y también lo que sucede probablemente es que haya una estructura ya que sabe el movimiento para hacer ese tipo de cosas, pero si está la misma gente, lo va a seguir sufriendo. Por ejemplo, en el supuesto sobreprecio que ha habido también en la compra del crudo en YPFB, dicen que la gente del masismo todavía sigue incrustada ahí dentro. ¿Y a quién se le tiene que cobrar?
al presidente por la inacción o por no ver. Y yo digo, si los ministros, porque lo pasé a Amalia, si los ministros no le hacen caso de cambiar a la gente del movimiento al socialismo de cada ministerio, sáquenlos, presidente. No es la primera vez que se los recomiendo. A mí me pasó con los respiradores y la factura me la cobran hasta ahora. ¿Y quiénes fueron los que no cambiaron a la gente del movimiento al socialismo de Gabriela Montaño en el AICEM por el tema de los respiradores? Me lo cobran a mí y fueron los ministros los que no cambiaron a esa gente. Desobedecieron instrucciones en ese momento de la presidenta. ¿Y quién dice ahora fue culpa del ministro Cruz o fue culpa del ministro Navaja? Dicen fue culpa de la presidente y yo ni siquiera tenía conocimiento de que la gente del movimiento al socialismo todavía estaba en el Ministerio de Salud. Con esa experiencia, yo quiero manifestarle al presidente que esa gente es dañina y si los ministros no quieren sacar a esa gente, cambie de ministro. Es por su bien, es porque nosotros queremos que le vaya bien a la gestión, independientemente de la persona. Queremos que le vaya bien a la gestión porque así nos va a ir bien a todos los bolivianos y más aún yo, que he sido tan afectada por gente perversa. Entonces no quisiera pues que ellos vuelvan a tener algún oxígeno para volver al poder, Amalia. La detención de Evo Morales, tal vez es un tema táctico, tal vez no es fácil detenerlo, tal vez tiene mucha gente allí en Villa Tunari, en fin, ¿qué cree que pasa? ¿Lo detienen o no lo detienen? ¿Qué sugeriría usted? Yo sugeriría que inmediatamente lo detengan. Es más, ya debería estar detenido, porque no lo va a dejar gobernar. Y además, argumentos para la detención las tienen, pero son cosas que, bueno, uno de afuera las ve de diferente forma, me imagino, y lo que pensarán dentro del gobierno, las personas de su entorno, la falta de una decisión firme, el cuidado en las consecuencias. Yo creo que todas esas cosas las evalúan, pero tenerlo a Evo Morales con delitos que son cuestionados en el mundo entero y tenerlo en la impunidad, tampoco. O sea, es algo que a mí me preguntan dónde voy, ¿por qué Evo Morales con los delitos que se lo acusa aún no está detenido? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Esa es una respuesta que la tiene que dar el presidente o el ministro de gobierno o alguien dentro o cercano de Rodrigo Paz dentro de su gabinete. Presidente, si alguien le hizo daño a usted, además de, por supuesto, lo que fue esa avalancha de violencia en los primeros meses de su gobierno, bueno, después vino la pandemia, etc. Pero aún peor que ambos fue su ministro de gobierno. ¿Qué pasó? Usted se apoyó mucho en él y resultó un corrupto. ¿Cómo evalúa esa relación? Ahora está preso y no hay visos de que salga libre. Estuvo preso en Estados Unidos. Me imagino que eso es una factura política que también le han chantado y que es muy dura de resistir. Eso ha sido algo muy, muy duro para mí, Amalia. Muy duro porque efectivamente en algún momento hubo una buena colaboración. Yo creo, Amalia, que en esos momentos de tanta dificultad y de tanta violencia que vivimos en el año 2019, yo tuve ministros muy comprometidos. Yo tuve ministros que estaban en la palestra haciendo su trabajo, pendientes de lo que iba a pasar, pero la verdad es que yo no me imaginé nunca que el ministro de gobierno, en el cual sí, yo me apoyé muchísimo, hubiera estado haciendo
cometiendo delitos por mis espaldas. Eso fue una traición muy dura, fue enterarme, fue algo muy doloroso porque evidentemente yo estaba en la cárcel y decía esto también me lo van a endosar a mí. Yo tenía un desconocimiento de repente, y no es por justificarme, Amalia, pero yo en mi ingenuidad, porque yo soy una mujer honesta, yo no tengo la capacidad ni siquiera de intentar sobornar a nadie, porque no sé cómo hacerlo. Y confié muchísimo porque también en ese momento habían que tomar decisiones muy firmes, muy drásticas, y muchas veces a las mujeres nos devalúan, peor en la situación en la que estaba yo. Entonces, yo entendí, porque muchas veces también me lo dijeron, que yo no estoy aquí porque ella me puso de ministro. Entonces, yo me apoyaba en el carácter de Arturo Murillo porque él era mi colega parlamentario, ya yo estaba trabajando en bancada con él hacía mucho tiempo. Los ministros que me acompañaron en ese momento fueron los que eran mis colegas parlamentarios porque la situación era tan dramática y había que reaccionar tan rápido que ellos fueron los que me acompañaron en el gabinete. Pero, Amalia, ha sido muy, muy triste y muy duro para mí saber de que por detrás también se estaban cometiendo cosas que yo las desconocía. Yo no estaba preparada para ser presidente y menos en una situación de tanta violencia, porque yo era una parlamentaria, yo era una senadora y que nunca estuve en una candidatura a la presidencia. Eso fue totalmente improvisado por la circunstancia. O sea que experiencia no podía decir yo la tengo. Ingenuidad sí la tuve, fui muy ingenua y así es como sucedieron las cosas y ahora no hay cómo revertirlas, pero sí, de todo ese proceso y de todo lo que viví en la cárcel, sí he madurado muchísimo, sí he aprendido de política muchísimo. Yo no soy una política que fue ambiciosa ni que pisaba a cualquiera por conseguir sus objetivos. Yo siempre digo, la política me buscó a mí, yo nunca busqué a la política, pero yo actué de buena fe y yo respondo por mis actos, Amalia. Los delitos son totalmente personales. La traición la tuve, el dolor lo tengo, lo tuve también y la factura. Así es, pero uno aprende y madura con ese tipo de situaciones tan duras, sobre todo para una mujer, porque a nosotros nos cobran por todo lado. Y eso, Amalia, que yo siempre he sido muy crítico de argumentar el tema de género por algo, pero si lo he vivido, si lo he sentido, a las mujeres nos cobran todo. A los Claro, no, hombres, es a los evidente. hombres se les pasan muchas cosas, pero a las mujeres no. Ahora, ya Arce en el gobierno y antes de que asumiera Arce, usted se queda en el país, Arturo Murillo rajó. O sea, no sé si se despidió de usted, no sé si le explicó por qué se iba, pero antes de que cambie el gobierno, Arturo Murillo la dejó, rajó con, no sé, 3, 5 millones de dólares de la coima de esas compras para la policía, que eran para la policía, pero las hizo firmar al ministro de Defensa. Es decir, un tipo que movió las piezas concienzudamente para cometer un delito y pensó que iba a quedar impune. Sí se fue. Él argumentaba de que peligraba hasta su vida. Y de Sí, hecho, y la suya no le dijo, presidente, usted tiene que salir, usted primero, usted por delante, protegerla a usted. No, él la sí, dejó, Amalia, él la dejó. pero yo pensaba diferente, Amalia. Yo dije, voy a tener consecuencias, pero yo siempre actué de buena fe. Yo sé que yo no fui corrupta.
Entonces nunca pensé tampoco que fueran tan miserablemente duros conmigo, ¿no? Porque yo sabía que me iba a tener que enfrentar probablemente a procesos, pero no de la forma tan grosera y tan inhumana como lo hicieron. Y finalmente yo pienso que cualquier persona cuando tiene la conciencia limpia, no piensa en irse sin tomar en cuenta su vida, porque es empezar una nueva vida. Empezar una nueva vida sin recursos económicos no es tan fácil. Y yo no salí rica del gobierno, yo no salí con una acumulación de dinero como para poder desenvolverme en otro país. Entonces, bueno, fue mi decisión, ¿no? Quedarme en Bolivia, enfrentar las consecuencias porque las responsabilidades las tuve porque las tuve que asumir. Y bueno, lo que pasó fue una experiencia muy dolorosa, pero que sí, con esa experiencia dolorosa he aprendido muchísimo, he madurado muchísimo y en política he crecido mucho más. Yo de verdad que era una persona muy ingenua para semejante desafío al que yo me enfrenté en ese momento. Bueno, su carcelero, su torturador, Luis Arce Catacora, que fue sumamente cruel, fue implacable con usted y con todos los de la oposición, pero principalmente con usted y con Camacho luego. Bueno, está preso ahora. ¿Le quiere decir algo? Él está preso, Amalia, y está en el lugar donde tiene que estar por corrupto y por permitir la corrupción de sus hijos. Él no está donde está por hechos que haya cometido durante su gobierno, sino por hechos delictivos que cometieron antes de su gobierno. Entonces, las situaciones son tremendamente diferentes. Él está por haber estafado a Bolivia, por haberse enriquecido a costa de los bolivianos y sus hijos también, y él lo permitió. O sea, él es una persona que merece estar preso, que merece tener una condena por hechos de corrupción y no solamente tiene que quedar ahí, él tiene que devolverle al país todo lo que se robó en su momento a través del Fondo Indígena. Esas son las acusaciones que hay en contra de él y con muchas personas del movimiento al socialismo que lo único que hicieron fue enriquecerse ellos a costa del indigenismo, a costa de las organizaciones sociales y de las ayudas que ellos ofrecían, que no eran ayudas, que eran solamente un propósito para llenarse los bolsillos. Por lo tanto, él tiene que pagar por todo lo que hizo y tiene que devolver todo lo que robó. También están presos otros, me dicen, un centenar de personas que formaron parte o de su gobierno, procesos abiertos a funcionarios que fueron de su gobierno, pero policías y militares. Le pedía al presidente Rodrigo Paz, aprovechando una entrevista, un decreto de amnistía, pues parecía que estaba abrumado con un montón de tareas y que, bueno, esto no estaba en su agenda, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿No se tendría que hacer una campaña por ellos? Los que están 4 o 5 años presos de manera absolutamente injusta, padeciendo la hambruna de sus familias, habiendo perdido sus carreras, unos como policías, otros como militares, otros simplemente están perdiendo su vida como funcionarios, en fin. ¿Cómo ve eso? ¿Por qué Rodrigo Paz no se preocupa por eso? Usted dijo, no he tenido la posibilidad de hablar, es más fácil hablar con el Papa que con el presidente Rodrigo Paz. Pero se podría intentar para buscar, para apelar, usted que ha sufrido
en carne propia lo despiadado que es una detención injusta, el encarcelamiento injusto. En fin, me preocupan los olvidados. A mí también, Amalia, a mí también porque han sido tan humillados. Yo he estado en 2 procesos con muchos militares y policías que en su momento formaron parte de mi gobierno y en la parte final también que todavía eran parte del gobierno de Evo Morales. Y sabe que es una humillación realmente preocupante porque gente, profesionales, seres humanos que han dedicado su vida al ejercicio de su profesión, generales, coroneles, y presos sin salario, sin asistencia médica, con la dignidad por el suelo, obviamente de que eso es totalmente humillante. Yo creo de que el presidente Paz debería tener un espacio, por más apretada que sea la agenda, cuando hay voluntad, hay, Amalia. Y yo también creo de que el ex ministro López, Fernando López, tendría que tener las garantías para volver al país. Nosotros hemos sabido cómo han sido las situaciones que ha vivido y obviamente de que él no es que pretenda venir a quedar en la impunidad, él quiere defenderse, pero quiere defenderse con las garantías que tiene que darle la justicia, defenderse en libertad y defenderse demostrando con argumentos, con documentos respaldatorios su inocencia, pero también es difícil porque yo soy de las que piensa que las personas con poder demuestran lo que realmente son, no es que el poder las cambie. Y cuando hay voluntad de colaborar, voluntad política para hacer el bien por personas que están sufriendo en su dignidad, en su economía, con su familia, por algo que no hicieron, por algo que es realmente injusto, merecen tener la oportunidad de ser escuchados y llevar adelante procesos justos. Entonces, me parece que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha demostrado ahora que tiene la intención de hacer una reestructuración en la justicia boliviana porque nosotros la necesitamos. No. Lo que ha hecho Evo Morales, Luis Arce con la justicia boliviana es de terror. La destruyó, yo lo viví en carne propia. Entonces, lo que necesitamos las personas es la garantía que van a tener un proceso justo. No están pidiendo impunidad, están pidiendo que se los trate con la garantía de que van a respetar un proceso legal. Nada más, Amalia, yo pienso de que sí, merecen ser atendidos. Y creo que es oportuna un decreto de amnistía, no toma mucho tiempo. Para salvar la vida de algunas decenas de personas injustamente detenidas por defender la democracia. Esos policías que defendieron la democracia el 2019 y que salvaron al país están presos, lo mismo que los militares. Creo que además es una política de protección a quienes defienden la democracia. Es el mejor escudo contra un golpe militar de Evo Morales, el mejor escudo. Pero no veo que el presidente lo entienda. Contarle alguna anécdota, porque yo digo, ¿cómo van a pretender que después los militares, los policías en una emergencia nacional, en una situación de posibilidad de golpe de Estado, también van a querer salir si después los primeros que van presos son ellos? Y claro, con una reacción inhumana del poder, como sucedió con el general Guerra. Amalia, estábamos en juicio
el general Guerra desafortunadamente le vino un cáncer y estando hasta en terapia, el teléfono tenía que estar encendido, pero las audiencias no se suspendía. Eso era totalmente inhumano y no había poder humano que lo haga entender a los jueces o a los fiscales que era una situación realmente de necesidad suspender alguna audiencia por una enfermedad totalmente demostrada. Pero eso no existía y el sometimiento de los jueces y fiscales era realmente asqueroso. Esas situaciones no deben repetirse, Amalia, porque son muy dolorosas y muy humillantes para el ser humano. Bueno, dicho esto, presidenta Yanine Áñez, yo le mando un abrazo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta conversación que espero sea también compartida por muchísima gente dentro y fuera del país. Que tenga un lindo día, que siga disfrutando de su ciudad. Amalia, encantada de poder conversar con usted y espero verla en la ciudad de La Paz. Un fuerte abrazo. Lo mismo a todos ustedes. Muchas gracias. Con otra entrevista en cualquier momento. Esto es Cabildeo Digital.